Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Me pueden embargar las cesantías? Esa es una duda que asalta a muchos colombianos a raíz de algunos casos que se han conocido. Una experta del Fondo de Cesantías Porvenir nos explicará sobre ese y otros temas relacionados. Las expectativas financieras de los expertos. Fedesarrollo reveló su última encuesta de proyecciones sobre temas importantes como la inflación, el crecimiento, las tasas de interés y el cambio del dólar en nuestro país. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, nos explica en minutos estos resultados. Comerciantes en apuros. La inseguridad tiene azotados a los negocios de varias zonas en Bogotá al punto que Fenalco está pidiendo militarización de calles. De otro lado, los restaurantes informaron sobre la caída en sus ventas y hasta de las propinas que dejan los comensales. Comenzamos esta emisión hablando de un tema clave para millones de trabajadores, las cesantías. Y hay una duda que muchos tienen: ¿se pueden embargar las cesantías de una persona? Para aclarar dudas sobre este y también para hablar otros temas, quiero saludar a esta hora de la noche a la doctora Nancy Córdoba. Ella es gerente de experiencia de clientes del Fondo Porvenir. Doctora Córdoba, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos para hablar de un tema tan importante que seguramente genera mucho interés entre los colombianos. Bueno, buenas noches, Víctor. Qué gusto que nos invites para hablar de estos temas que son tan importantes para los colombianos, este ahorro que es tan fundamental como son las cesantías. Acabamos de pasar no hace mucho la temporada de consignaciones de cesantías y por eso nacen dudas como estas, porque hay casos en los que se están presentando. ¿Se pueden embargar las cesantías en Colombia? ¿Este es un recurso embargable a través de una decisión de un juez? Pues imagínate que efectivamente los recursos son embargables por aquellas demandas que tienen que ver con alimentos. Un juez podría decir, venga, hasta el 50% de lo que tú tienes ahorrado en tu cuenta puede ser embargable, pero única y exclusivamente para ese concepto de lo que tiene que ver con alimentos. Existe otra figura que tiene que ver como cuando tú pones ese dinero como garantía de algún crédito con una cooperativa o un fondo, pero es porque ya tú has hecho un proceso de compromiso con esa entidad. Pero mediante un juez es únicamente por el tema de alimentos, pues embargable hasta el 50%. Entonces si yo le presté, no sé, una plata a un vecino, me incumplió, yo no lo puedo demandar y decirle, venga, págueme, señor juez, ayúdeme a que me pague con sus cesantías mi deuda. No, señor, porque este es un recurso que está destinado para un propósito específico, que es un ahorro o aquellos eventos en los que tú puedes quedar sin empleo para cumplir un propósito especial. Entonces, el juez, el único caso en el que lo dictaminaría es en el tema de embargos por alimentos. Y siempre debe primar una decisión judicial, ¿no? Por supuesto, para el tema de alimentos siempre prima pues toda la definición de un juez frente a ese capítulo. Sí, no puede ser como que yo vaya y diga, venga, es que quisiera que a mi esposo le embargaran el sueldo. No, tiene que haber pues ya una demanda para que eso suceda. Y un fallo en contra de esa persona. Ahora, ¿ustedes como fondos de pensiones se pueden negar o no? Eso ya está escrito en piedra, si lo dice un juez, ¿ustedes están obligados a embargar las cesantías? Así es, como lo mencionas, pues digamos que como media la medida de un juez, una orden judicial, pues tenemos que cumplir ese fallo judicial. Es el único evento en el que tenemos que hacerlo, pues ya porque está escrito de esa manera y definido por la norma de esa manera. ¿Qué es embargar para estos efectos? Porque embargar puede ser como dejar ahí encerrada la plata y que la persona no la pueda utilizar. ¿De eso estamos hablando? ¿O en este caso es, hombre, la mitad de la plata ya no se le consigna al beneficiario, sino a la persona que ganó la demanda? El embargo tiene que ver con eso, con una restricción de la que tú la puedas utilizar. Entonces, si tienes 100 pesos y el juez dice, vamos a embargarlo por alimentos, entonces en ese momento, pues va una medida que restringe esos 50 pesos que tú tienes en tu cuenta ya de ahorro. Y pues depende de la medida que dé el juez, porque a veces la da por un monto fijo. Entonces dice, si el señor tiene 100 pesos, entonces le embargo los 50. Pero también podría pasar que eso dice el 50% de lo que esté en su cuenta o lo que entre a futuro. Entonces, si mañana te consignan pues otros 50 pesos, pues se embargarían 25 de esos 50 pesos que te consignan. Eso sería como el modelo que se sigue. Y ahí no se estaría violando un derecho pues que tiene el afiliado al fondo de cesantía, y es tener un colchón ahí para situaciones extremas como por ejemplo una situación de desempleo.
Digamos que por eso solamente es hasta el 50%, que es lo que dictamina la ley. Y es, venga, de todas maneras dejamos una capacidad, mi ejemplo de los 100 pesitos que tiene Víctor ahorrados, entonces dice, los 50 se los embargo, pero los otros 50 los puedo utilizar para ese momento, pues por ejemplo, de situación que fuera desempleo o algo por el estilo. Entiendo. ¿La gente deja mucho las cesantías en su cuenta o las van retirando mejor dicho, apenas llega la plata, las van retirando? Hay como una combinación de factores, pero en esto, digamos que creo que cada día más los colombianos, todas las personas somos más conscientes de que este es un ahorro con un propósito. Y ese propósito pues puede ser comprar una vivienda, estudiar o para aquellos momentos de desempleo como lo estábamos mencionando hace un momento. Entonces, cada día pues las personas lo utilizan más para estos efectos o los dejan en el fondo. Sí, pues digamos que en este momento, como tú dices, se consignaron en febrero con las cesantías y pues ya llevamos 1.8 billones de retiros, pero es un porcentaje frente a todo lo que efectivamente se consigna. Entonces, cada día las personas son más conscientes de la importancia de este ahorro. Bueno, no, dejemos un poquitico de lado el tema de los embargos de las cesantías. Muchas gracias por esa explicación y ayúdenos con el balance. Usted dice que hay retiros por 1,8 billones de pesos. ¿Esto solo es en Porvenir y esta cifra se contrasta frente a consignaciones por cuánto? Esto es solamente en Porvenir y Porvenir recaudó 4.5 billones. Eso es el recaudo de Porvenir y frente a eso fue el retiro. Pero ten en cuenta que no son solamente lo que se consignó, sino que yo puedo haber retirado porque quise comprar mi casa y venía ahorrando 2 años. Pues no sé, me han consignado 100 pesos y ahorita retiré los 200 para poder pagar la cuota inicial de la vivienda o para pagar el crédito. Entonces no necesariamente sobre lo que se consigna, sino pues puede ser de esos ahorros que ya venía construyendo tiempo atrás para poder cumplir con ese propósito. El ahorro acumulado. Entonces, eso, claro, del ahorro acumulado, exactamente. Okay. Y de hecho los retiros por compra de vivienda son el 60% de esos retiros, o sea, el 60%. Es que eso le quería preguntar. ¿Hoy en día la gente está retirando más plata para cosas distintas a situaciones de desempleo? Sí, de hecho, de ese 1.8 que estaba mencionando, el 60% ha sido para comprar vivienda o para mejoras de su vivienda. Este es, digamos, que el concepto que más se utiliza. Y el otro porcentaje, pues grande, que tiene que ver con el desempleo, pues que sí, digamos que termina siendo así como un 20% adicional de esos 1.8 billones. Ahora, ¿qué es lo más aconsejable hacer con las cesantías? Porque es que su nombre lo dice, es para situaciones principalmente en que la persona quede cesante, quede desempleada, tenga un colchón, un ahorro y pueda ahí vivir un tiempo o digamos reacomodarse mientras ojalá consigue un nuevo empleo. Pero pues también hay otras situaciones para educación, para vivienda y creo que hay otros casos excepcionales. ¿Qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es que este es un ahorro con propósito, como bien lo mencionas, para esos momentos donde tengo alguna situación inesperada de desempleo, pues que me sirva para cubrir eso. Entonces, pues la recomendación es que en la medida de lo posible, pues siempre tengamos este ahorro con ese propósito, que es cubrir esos momentos o esas eventualidades. Por supuesto, si tengo un plan, un proyecto, pues que también me sirva para ir haciendo esos ahorros y cumplir finalmente mis metas y mis propósitos en ese tema. Pero lo importante es que lo hagamos de manera organizada, que planeemos y que sepamos que este es un dinero que en la medida de lo posible nos va a servir para esas eventualidades futuras. Entonces, pues es un ahorro con ese propósito. Con ese propósito. Durante la pandemia, como que se le permitió a esa norma o como que se creó una nueva causal para poder retirar, esa es la palabra, las cesantías, y era por disminución de ingresos. No necesariamente quedar desempleados, ¿sí? Ahí yo tengo todo el derecho de retirar mis cesantías, o para vivienda o para educación, sino por disminución de ingresos, por el tema de la pandemia, de pronto renegociación de contratos, etcétera. ¿Eso todavía está vigente o eso ya se acabó, esa posibilidad? No, eso se acabó el año pasado cuando finalizó la ley de emergencia social, que fue el 31 de julio que finalizó la ley de emergencia social. Y de hecho así se llamaba el retiro, por emergencia social por la disminución de ingresos, y finalizó el 31 de julio del año pasado. Hoy en día ya no podemos retirar por ese concepto. Por disminución. Fue un tema temporal. Por disminución de ingresos. ¿Los trabajadores independientes deben hacer aportes a cesantías? Pueden hacerlo. Como este es un ahorro con propósito, entonces, y además pues el fondo genera pues la rentabilidad porque tenemos portafolio de corto y de largo plazo, la persona independiente podría hacerlo y va a generar la misma rentabilidad y pues lo puede retirar cuando lo necesite. Digamos que ahí sí ya es más por su estructura de ahorro y su planeación de ahorro.
pero lo puede hacer. No es obligatorio, sino que es un tema voluntario. Bueno, 14 de febrero finalizó el plazo máximo que tenían las empresas para consignar las cesantías de sus trabajadores correspondientes al año 2022. ¿Se puede verificar de alguna forma? ¿El afiliado puede verificar de alguna forma si se hizo esa consignación, si tengo los recursos completos o qué recursos inclusive tengo disponibles? Claro, hay varias formas para que yo pueda saber, oiga, ¿qué pasó con mi ahorro? Primero, nosotros generamos de forma semestral un extracto, entonces ahorita con corte al 31 de marzo, en este mes estamos generando los extractos donde podamos ver cuánto me consignaron, cuánto han sido los rendimientos, si retiré, qué retiré y cuál es mi saldo que queda en la cuenta. Entonces la próxima semana estamos empezando a distribuir estos extractos y esto se hace de manera semestral. Con corte al 31 de marzo, en el mes de abril se están enviando los extractos, con corte al 30 de junio, en el mes de octubre estoy enviando los extractos. Pero si quisiera hacerlo de forma independiente, pues están todos nuestros canales de servicio, en la página web puedo hacer la consulta, puedo pedir un certificado, puedo pedir un extracto y pues en cualquiera de nuestros otros canales de servicio puedo hacer esta consulta. Bueno, son millones entonces de colombianos que tienen cesantías, por eso el tema es tan apasionante. Doctora Córdoba, muchas gracias por esta explicación, que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, Víctor. A ustedes muy amables. Invitamos a los colombianos a que sigan ahorrando, a que sigan teniendo pues estos recursos de cesantías con un propósito definido y que sigan planeando el cumplimiento de sus metas futuras. Bueno, muchas y que gracias. tengamos en cuenta que las cesantías sí pueden llegar a ser embargables. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen que surgen nuevas críticas a la reforma laboral, esta vez desde las agencias de viaje. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Fedesarrollo presentó hoy la encuesta de expectativas financieras en la que expertos y analistas de los mercados señalan sus proyecciones en temas muy claves para la economía. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Doctor Mejía, ayer el DANE revelaba su indicador mensual de crecimiento de la actividad económica del país hasta febrero, o por lo menos en el mes de febrero, 2,98%. Ustedes ya preguntaron a los analistas qué esperan del crecimiento de todo el trimestre, es decir, incluyendo el mes de marzo. Y hay una proyección, si mal no entiendo, del 2,1% para esta primera parte del año. ¿Qué tan buena es esta proyección y qué esperan esos analistas para el resto del año? Así es, Víctor. Mire, un primer punto es que subió esa expectativa para el primer trimestre. Cuando hablamos el mes pasado de esta encuesta, recuerde usted que la expectativa para el primer trimestre era el 2%, subió ligeramente, una décima al 2,1%, pero muy seguramente cuando hagamos la encuesta en el próximo mes de mayo, la expectativa subirá un poquito más porque los datos de enero y febrero, especialmente el de enero, fueron ligeramente mejores de lo que estimaba el mercado. Así que seguramente vamos a estar por encima del 2,1, esa es la expectativa actual. Y para el año completo todavía los analistas continúan en el 1%, que curiosamente coincide justamente con la expectativa que tiene el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, la semana pasada publicaron sus actualizaciones de crecimiento económico mundial y pues el dato para Colombia es 1%, que coincide justamente con la de los analistas. Doctor Mejía, ¿ese 1% es posible? Se lo pregunto porque es que en las últimas horas hemos conocido cifras muy preocupantes, oficiales, desde el DANE. En industria manufacturera, una fuerte desaceleración. El comercio prácticamente creciendo al 0% en el primer trimestre de este año. Y las ventas de viviendas de interés social, dice Camacol, se desplomaron 61% en marzo y es una caída del 50-58% en todo el trimestre. Sí, pero mire que enero y febrero, cuando usted los mira, que son los datos ya publicados, pues implican un crecimiento en ese primer trimestre del año superior al 4 y 3%, es más o menos el crecimiento promedio. Entonces sí estamos viendo unas señales muy fuertes de desaceleración, que vale la pena recordar, Víctor, era justamente lo que todos los analistas estábamos estimando, que este iba a ser un año de una rápida caída de crecimiento económico, pero nosotros continuamos bastante confiados en que la economía va a llegar incluso al 1,5%. ¿Y por qué? Porque continúa todavía relativamente bien el precio de los commodities, en particular del petróleo y el carbón. No están a los niveles del año pasado, pero siguen siendo dos variables que, como cualquier economía que dependa de esos commodities básicos, materias primas básicas, pues usualmente cuando los precios son altos, eso estimula la actividad económica. Así que no vemos un escenario por debajo de ese 1,5%, incluso creemos que podría ser
algo superior en la medida en que el ambiente internacional continúe relativamente favorable. Unas por otras, entonces, unos sectores compensan las caídas de otros sectores. Doctor Mejía, el dolor de cabeza, que pues llevamos ya varios meses hablando de este tema, la inflación, dolor de cabeza para los colombianos, para el gobierno, para el Banco de la República. Después de superar el 13%, ¿será que ahora sí llegó a su pico, llegó a su techo? ¿Qué dice la encuesta? Pues mire, ese famoso techo que llevamos hablando ya prácticamente 8 meses, que nada, que llegan en Colombia, pues realmente los analistas estiman que por fin, en el mes de abril, ya tendremos el techo. De hecho, ellos estiman que la inflación llegaría al 12.96%, por primera vez en 4 meses por debajo del 13%, ligeramente por debajo, hay que decirlo también. Recordemos que la inflación de marzo fue el 13.34%. Pero en fin, el punto es, los analistas estiman ya en marzo se llegará al pico y abril va a ser una inflación ligeramente por debajo del 13%. Esa es la buena noticia. La mala noticia, Víctor, es que como el pico se está demorando llegar, ese techo de la inflación, pues resulta que las expectativas de inflación para el año completo, para el cierre de diciembre de este año, pues siguen estando al alza. Estábamos en el 9%, subieron ligeramente, pero subieron al fin de cuentas al 9,12%, lo cual obviamente no es una buena noticia para el Banco de la República. Su rol fundamental es anclar las expectativas de inflación y empezar a ver, ojalá, una reducción de esas expectativas. No es el caso. En este caso, pues siguen subiendo las expectativas para el cierre de este año. Pero yo creo que esa es la noticia más importante de esta encuesta, doctor Mejía, y es que los analistas están coincidiendo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en que ya en marzo la inflación tocó un techo y habrá una pequeña moderación y una ligera caída en el resto del año, pero se habría ya tocado un techo en Colombia. Y si ya tocamos ese techo, doctor Mejía, ¿qué pasará con la tasa de interés del Banco de la República? Actualmente, aquí la puse, 13%, esa es la tasa de intervención en este momento. Tal cual, pues mire, en línea con ese pronóstico de la inflación por parte de los analistas, en donde estiman que la inflación tocaría techo en el mes de marzo y a partir de abril empezaría a descender hasta llegar al 9,12%, los analistas entonces estiman que el banco mantendrá sus tasas durante este primer semestre del año y que en la segunda mitad del año reducirá muy gradualmente, apenas en 2 puntos porcentuales, 200 puntos básicos, la tasa de interés para llevarla del 13% actual al 11%. En eso no cambian las expectativas. Lo que dicen los analistas es, bueno, dado que la inflación empezará a reducirse, aunque permanecerá a niveles relativamente altos, eso le da un espacio al Banco de la República para reducir muy gradualmente esa tasa de interés y llevarla al 11%. Ah, pero entonces, techo o pico en inflación y también techo en las tasas de interés. Es decir, los mercados hoy no esperan que el Banco de la República siga aumentando las tasas como ha venido ocurriendo, yo creo que desde hace 1 año y medio. Así es, tal cual, ese es el mensaje fundamental. Se tocará techo y ya se tocó, de acuerdo con los analistas, en materia de tasa de interés, y eso implicará pues que de aquí en adelante, segundo semestre, lo que tendremos es eventualmente pues un alivio en materia crediticia, porque pues sabemos que las tasas de interés de todas las modalidades, de tarjetas de crédito, hipotecario y demás, pues están relativamente altas. Doctor Mejía, no recuerdo bien si en esta encuesta es donde Fedesarrollo les pregunta a los inversionistas sobre el ambiente, sobre las cosas a tener en cuenta para invertir en Colombia. Ya se presentó la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional. ¿Qué es lo que están mirando los inversionistas? ¿Qué es lo que más les preocupa o por lo menos lo que más están teniendo en cuenta en este momento a la hora de invertir en Colombia? Totalmente, mire, ese es un punto fundamental porque eso va detrás, digamos, de las motivaciones o las preocupaciones que tienen los analistas en términos de esas decisiones de inversión. Y realmente lo que les sigue preocupando más todavía es el tema de las condiciones socioeconómicas para invertir. ¿Esto qué quiere decir? No solamente los temas económicos, sino también los temas políticos. Hoy en día la cifra es del 44% de los analistas consideran que esas condiciones sociopolíticas, socioeconómicas, pues realmente es lo fundamental desde el punto de vista de inversión. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje claro? Que los analistas están diciendo, mire, para el 44% hoy lo más importante es lo que está pasando en materia de reformas, en materia de inflación, en materia de crecimiento, pero especialmente el tema de las reformas es lo que más les preocupa. Usted sabe que estamos en discusión de la reforma de salud, la laboral, la pensional, y hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado de esas reformas, cuáles van a ser los impactos, y eso obviamente pues impacta justamente esas decisiones de inversión. Muchos analistas creen que parte de la gran fluctuación que tiene el dólar, además de
elementos que vienen desde afuera, elementos externos, también esa volatilidad está explicada por temas internos como el trámite de las reformas, que son muy importantes, son estructurales en nuestro país, y por eso le quiero hacer esa pregunta. ¿Qué esperan esos analistas que ustedes consultaron sobre inflación, sobre crecimiento de la economía, sobre el ambiente para invertir, sobre el dólar? Dólar que hoy superó los 4.500 y tuvo un promedio de negociación de 4.532 pesos, doctor Mejía. Sí, se viene revirtiendo un poco, Víctor, esta tendencia que teníamos de caída en el precio del dólar, especialmente en el día de hoy, pero realmente ha sido un fenómeno ya de varios días en donde el precio del dólar ha venido en una tendencia al alza, exceptuando pues especialmente las últimas jornadas. Esto se debe a un fenómeno especialmente externo, las buenas noticias en materia de inflación en Estados Unidos, las expectativas de que seguramente la Reserva Federal no tendrá que subir mucho más sus tasas de interés, y también cierto optimismo frente a lo que fue de alguna manera ese susto que tenían los mercados de qué iba a pasar con todas esas historias de las quiebras de los bancos, de Silicon Valley Bank, el Credit Suisse, en fin. Esto parece que ya está medio resuelto y eso ha generado cierto optimismo y un fortalecimiento del resto de las monedas frente al dólar. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Como el precio del dólar ha venido cayendo, pues obviamente las expectativas de los agentes también han venido reduciendo esa cifra que esperan frente al precio del dólar. En particular, para el mes de abril esperan que al cierre de este mes estemos alrededor de los 4.500 pesos, muy cercano a lo que estamos actualmente. Pero para el cierre de este año también una reducción. En el mes de marzo, los analistas se estimaban que íbamos a llegar a un 4.755, es decir, casi 4.800 pesos. Y ahora la expectativa está en 4.690, ligeramente por debajo de los 4.600 pesos. Entonces, la tendencia reciente ha reducido las expectativas del precio del dólar, no solamente para este mes, sino también para el cierre del año. Interesante entonces esa proyección. Una última pregunta, doctor Mejía. El mercado de acciones, la Bolsa de Valores de Colombia, ha estado deprimido recientemente, eso no ha echado cabeza, no ha levantado cabeza mejor, pero en las últimas horas, con la caída en las tasas de interés de la deuda pública, con esa expectativa de que de pronto lleguemos al pico de la inflación, con la caída del dólar, pues yo he notado como una leve recuperación del mercado de acciones. Ustedes preguntan también a los inversionistas, ¿están interesados en este momento por invertir en la bolsa? ¿Tienen algunas acciones preferidas? Pues mire, el tema interesante acá es que como la Bolsa de Colombia no ha tenido un buen comportamiento, realmente ha habido unos precios muy bajos de las acciones, una desvalorización, especialmente cuando usted hace el comparativo frente a otras bolsas de mercados emergentes, pues las expectativas hacia adelante son relativamente positivas. De hecho, la gran mayoría piensa que las bolsas continuarán valorizándose hacia adelante, en parte porque estamos en unos puntos relativamente bajos. Y las acciones pues realmente no cambian fundamentalmente frente a lo que teníamos, digamos, en meses anteriores. La acción ordinaria de Corfi Colombiana, por ejemplo, la de Bancolombia, la de ISA, la de Ecopetrol, que siempre salen en todas las encuestas, pues resultan como las acciones preferidas por los inversionistas, en parte porque infortunadamente tenemos una bolsa de valores muy poco profunda, con muy pocos emisores. Ojalá pues la noticia de la integración que vamos a hacer con la Alianza del Pacífico pues permita profundizar aún más esas decisiones de inversión, esas oportunidades, para que no sean solamente esas acciones, sino otras más que sean atractivas para los inversionistas. Sabe que esa noticia es muy importante, el avance en la integración de las bolsas de Colombia, de Chile y de Perú. Intentaremos mañana abordar ese tema con la Bolsa de Valores de Colombia. Doctor Mejía, muchas gracias, feliz noche. Gracias por la invitación, Víctor. Un saludo muy especial. La encuesta de proyecciones realizada por Fedesarrollo. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos cómo está la productividad laboral en los países de la OCDE y cómo está ubicada Colombia en esta materia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 7,7% y corresponde a la valorización que tuvieron los precios de las viviendas usadas en Colombia durante el año pasado. Esta situación, según Fedelonjas, ha permitido que la vivienda usada se convierta en una buena opción de inversión. Entre otras causas, la caída de los subsidios de vivienda ha provocado que muchas familias busquen ya no una vivienda nueva, sino un inmueble usado. Y ante la inseguridad que reina en muchas zonas, los comerciantes de Bogotá le pidieron al gobierno nacional militarizar las calles donde hay mayor impacto comercial. El llamado se oficializó a través de la Federación Nacional de Comerciantes. Veamos. Los hechos de inseguridad en el comercio están relacionados con robos como estos, tanto a comerciantes como a sus clientes. En lo personal me ha pasado y también lo he presenciado.
Una persona hace algunos días dejó su auto estacionado, en cuestión de segundos le robaron todos sus paquetes. Una persona que es víctima de hurto en el sector es una persona que sencillamente o lo piensa 2 veces para volver o no vuelve. Según la encuesta revelada por Fenalco, el 64% de los comerciantes en Bogotá se sienten inseguros, pero el 33% de ellos han sido realmente víctimas de hurtos. Los artículos más robados son celulares, dinero y productos ofrecidos en el comercio. El 30.7% de los encuestados no solamente tienen un tema de percepción, sino que pueden contar que fueron víctimas de algún delito. Entonces ahí no estamos hablando de percepción, sino de una realidad. Y esa realidad de ese delito que se menciona en este caso es robo puntualmente. Pero además vienen siendo víctimas de este tipo de extorsiones que atormentan no solo a los comerciantes bogotanos, sino de todo el país. Hemos aperturado cerca de 20 franquicias en el territorio colombiano y en muchas de estas regiones el tema de la extorsión ya tiene a los comerciantes al borde de la locura. Fenalco Bogotá evidenció que el 5% de los comerciantes están siendo extorsionados, pero solo la mitad de ellos denuncia. Creen que son pequeñas bandas que se hacen pasar por grandes organizaciones criminales para poder extorsionar. La propuesta oficial de Fenalco Bogotá en nombre de todos los comerciantes es militarizar las zonas de más alto impacto comercial. Nosotros desde el gremio pedimos, especialmente levantamos la mano para que se continúe y que se fortalezca cada vez más ese trabajo entre la policía y el ejército. La gente nos cuenta que cuando ven ese patrullaje conjunto, las bandas empiezan a disipar. La encuesta además arrojó que la mayoría de comerciantes tramitan un permiso para tener armas con salvoconducto en sus negocios. Las dificultades económicas de los hogares y la carestía en la comida de los restaurantes está provocando que los comensales reduzcan la propina que dan. Un estudio de Acodres, el gremio de los bares y restaurantes, revela lo que está sucediendo. El estudio fue realizado por la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, que determinó el impacto en las propinas que dan los comensales ante las dificultades financieras de los hogares. La propina es un ingreso adicional que incentiva la calidad del servicio. El consumo en los restaurantes ha tenido una caída del 25% y el valor promedio de cada mesa de comensales bajó de 224.000 pesos a 180.000 pesos, lo que se refleja de paso en una propina más baja. La gente la ha dejado de pagar porque están sintiendo el impacto de los precios, de la inflación en el total de la cuenta. Consultamos con meseros y domiciliarios frente al impacto que les genera la reducción en las propinas. Las propinas es como el extra, donde tú puedes hacer las cosas que realmente quieres hacer, darte un gusto. Cuando un pedido viene bien pago es porque el cliente puso la propina. Pero, ¿por qué los colombianos se limitan a la hora de otorgar este incentivo a los meseros o domiciliarios? Ya si tú te comías un plato de 15, 16.000 pesos, ahorita te vale 25.000 pesos, entonces por más de que haya subido algo el salario mínimo, el sueldo a la gente no le alcanza para dar propinas. Considero que ahorita las cosas están muy caras, a veces se eleva mucho la cuenta, entonces digamos que por el monto de la cuenta se tiene que pagar la propina. Los costos de los insumos en los restaurantes se incrementaron un 18.67% en el último año, afectando no solo el bolsillo de los consumidores por los platos más caros, sino también el de los trabajadores del sector de la gastronomía, que por la escasez de propinas ahora también tienen que ajustarse su cinturón. Y la reforma laboral ya ha sido objeto de muchas críticas, pero estas no paran. Las agencias de viajes son las que ahora formulan varios reparos. Veamos lo que explica la presidenta de ANATO, Paula Cortés. Desde ANATO consideramos que la reforma laboral no busca mejorar el empleo y la informalidad. Según el DANE, en el 2022 el personal ocupado de las agencias de viajes tuvo una reducción del 40%. En el sector del turismo, en su mayoría, se trabaja los 7 días a la semana, por lo que iniciar la jornada nocturna a las 6 p.m. y no dejarla como está hoy, de 6 a 9, entraría a tener cargos del 35%. Lo anterior sumado a los días dominicales y a los festivos, cuyo cambio en la reforma también traería afectaciones para el sector. Todo esto agravaría los costos de los empresarios del sector del turismo y esto a su vez los más grandes desafíos del turismo, que son la recuperación del empleo y el trabajo formal.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 4.532 pesos con 43 centavos, subió cerca de 60 pesos. Petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 2,32%, se ubicó en $82 con 80 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.085.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia cayó 0,57%, acción más valorizada Grupo Aval, ganancia de 3,77%, la que más cayó Banco de Bogotá, retroceso de 3,81%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. A partir de cifras de la OCDE, el siguiente es el ranking de países que tienen mayor productividad en sus empresas. La medición se hace con un puntaje que va desde 0 hasta 150. Los primeros 5 son los siguientes: Irlanda 139 puntos, Luxemburgo 119, Noruega 106, Dinamarca 91 y Bélgica 88. El promedio de los 38 países de la OCDE quedó en 61 puntos. Y Colombia, lamentablemente, quedó en el fondo de la tabla, en el último lugar, con apenas 17,7 puntos. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.